Abrimos nuestras Biblias, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1. Y quiero hablar de las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Y para entender la Biblia, debemos dejar que la Biblia hable por sí misma. Para hacer esto, debemos de creer que toda Escritura es inspirada por Dios. Cada profeta y cada apóstol fue inspirado por Dios. Dios ha hablado a través de sus palabras, de sus bocas. Si pensamos que conocemos mejor que la Biblia, estamos sentados como demonios. Como demonios. Porque la palabra de Dios tiene mucha más autoridad que cualquier opinión. La mayoría de la gente, o mucha gente, tiene su Biblia aquí y tiene otra Biblia en el aire, sus opiniones, sus tradiciones, sus ideas, que no vienen de este libro, pero vienen de otro lado, de las tradiciones, cultura, etc. Opiniones falsas. Y vienen de Satanás. Las opiniones muchas veces son correctas, muchas veces, pero no usualmente. Tenemos que tener nuestras opiniones de la Biblia. Amén. Otra cosa es que para interpretar la Biblia, como he dicho, tenemos que permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Y para esto tenemos que creer que es inspirada por Dios, que es palabra de Dios. Segundo, que tienes que tener la habilidad de hacer analogías, de conectar puntos, lo que dice esta parte de la Biblia con la otra, porque es un mismo espíritu hablando de diferentes profetas, 66 libros de la Biblia. ¿Hemos entendido? Así que tenemos que tener la habilidad de hacer analogías. Niños no saben hacer analogías por su edad. Cuando dices que está lloviendo a cántaros, no están lloviendo cántaros, sino es una analogía. Especialmente las visiones y sueños que encontramos. Y la poesía siendo la única forma permisible de decir una cosa y significar otra. Y la Biblia es así. Cada lenguaje es muy poético. Lo hacemos todo el tiempo. Hablamos en metáforas, en símbolos. Y hay dos maneras de interpretar la Biblia: carnalmente y espiritualmente. Ahora, el método carnal interpreta un lenguaje directo, figurativamente. Y otra cosa que hace es que interpreta lenguaje figurativo en forma literal. Eso es lo que hace el método carnal. El método espiritual entiende el contexto. Si la Biblia está hablando figurativamente o literalmente o directo. Quisiera leer los primeros versículos de Apocalipsis 8, empezando con versículo 1, donde dice que cuando abrió la séptima trompeta, el séptimo sello, había silencio en el cielo como por media hora. O sea que había una pausa antes de este momento de tribulación. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos.
sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. De hecho, este ángel es Jesucristo. Lo vamos a platicar después. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y cuando leemos tierra, en el libro de Apocalipsis, cuando se habla en tierra, usualmente significa Palestina, si no es que todas las veces. Así que el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora, el Cordero de Dios hubo abierto 6 sellos. Y acuérdate que este libro estaba cerrado. La siguiente semana hablaremos de cómo fue abierto en el capítulo 10. Ahora, estos 6 sellos revelan el principio de dolores, seguida por la destrucción de Jerusalén. Y los 7 sellos revelan el gran día de la ira de Dios, presentando 7 ángeles con 7 trompetas. Aquí están. Las puedes ver. 7 séptimo sello que revelan 7 ángeles con 7 trompetas. Y estas 7 trompetas traerán la gran tribulación o el periodo de tribulación. Ahora, este ángel que vemos aquí es Jesucristo. Las 7 trompetas son procedientes de oraciones por un tiempo terrible. Y esta es una analogía a la oración en el Getsemaní agonizante de Jesucristo, porque ora vehemente. Y ahora su sudor son literalmente gotas de sangre cayendo a la tierra, cayendo a la tierra. Lucas 22. Así como el fuego del altar, donde el ángel toma el incensario y lo arroja a la tierra. ¿Puedes ver la analogía? Recuerda que esto es una visión, y las visiones como sueños. Y Jesucristo le dice a Juan que no solamente que escriba las cosas que van a pasar, pero dice ambas, las cosas que has hecho y las cosas por venir. Las cosas que has visto. ¿Y qué ha visto Juan? Dice en Apocalipsis 1:19. Pero también los avances que Juan ha visto desde la crucifixión. ¿Estás conmigo? Haciendo analogías. Juan había visto estas cosas cuando Jesucristo fue arrestado. Ha visto a Jesucristo agonizando en el Getsemaní. Ahora, quisiera saltar a la trompeta número 7, y esto es en capítulo 11, versículo 15. Y quiero decirte que no solamente habla de la destrucción de Jerusalén, sino también habla del avance que Juan ha visto desde la muerte de Cristo. ¿Estás conmigo? Yo sé que es difícil hacer analogías y darle seguimiento, pero estamos tratando de ir lento. Cuando la última trompeta sonó,
Dos cosas pasaron en el libro de Apocalipsis. Número uno, los reinos de este mundo son reinos de Jesucristo, lo dice. Apocalipsis 11, 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahora es el día del juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado. Esto fue dicho 2 días antes de ser crucificado. Y el contexto se refiere a su crucifixión. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado. Hablando de su crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendiendo. Cuando se arroja a este príncipe, es que ahora hay un nuevo rey, que es Jesucristo, ¿verdad? Hay un nuevo gobernante en el universo. Cuando ascendió y se sienta en el trono del Señor, en lugar de David, su padre. El nuevo gobernante es Jesús. La segunda cosa que pasa cuando el ángel toca la séptima trompeta, la primera, recuerda, es cuando los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a visitar esto una vez más en capítulo 11, cuando el arcángel sale a escena. Pero lo veremos después. Así que te invito a que regreses. El templo en el cielo fue abierto. Esta es la segunda cosa que pasa cuando la trompeta es tocada. 2 cosas. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2, el templo en el cielo es abierto. Y vamos a leerlo. La misma cosa fue cuando Jesucristo fue crucificado. El velo fue cortado de arriba a abajo. La crucifixión de Jesucristo es el centro de la historia. Es la cosa más importante que ha pasado de toda la historia. Fue su muerte, su visita al Hades, su resurrección y su ascensión al trono del Señor. Así que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y hubo un terremoto cuando Jesucristo murió. Y abría la puerta al Santo de Santos. Abrió la puerta a salvación. Y dice, en el versículo 19 de Apocalipsis 11, míralo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto cuando el ángel toca la séptima trompeta. Así que la séptima trompeta no es la venida del Señor, es su crucifixión y la destrucción de Jerusalén. Ambas. 2 templos. Destruiré este templo y reconstruiré en 3 días. Y esto pasó en la crucifixión, cuando el velo es cortado. Y la destrucción de ambos templos revelan o manifiestan la redención, salvación. Destruiré este templo y lo reconstruiré. La muerte de Cristo es una analogía de la destrucción de Jerusalén. Ambas tenían que venir para manifestar la manera al trono de Dios, el Santo de Santos. La última trompeta, la séptima, trae la destrucción de ambas, de Cristo y del templo.
Entonces trae la muerte de Cristo. Y estas trompetas también traen la destrucción de Jerusalén. Porque la crucifixión de Cristo trajo esto. Para que el reino venga, ambos tienen que irse. Y vamos a estudiar esto. Hebreos 9:8. Was not yet made manifest while the first tabernacle, that's the first temple, was still standing. The first temple is Jesus and Herod's temple. Both had to go in order to manifest. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuántos han escuchado esto? Que ambos tenían que irse para traer salvación. Y puedes llegar aquí a tantas conclusiones. Nuestras propias vacas sagradas que se tienen que ir antes que el reino de Dios venga. Y las 6 primeras trompetas del capítulo 1 al 9 vienen de las plagas y todo esto hablando de Roma y cómo Roma, como persecución, empezando por la pasión de Cristo, la manera en que es acarreado a la cruz, todo este sufrimiento, su muerte, depictan. Esto es lo que hacen los sueños y muchas veces no tienen sentido. Y es lo que los capítulos 1 al 8 no tienen ningún sentido al principio, porque depictan una cosa real, la invasión de gobernantes y poderes. Y todo esto pasó. Tenemos un libro en el pasillo y tenemos aquí una copia llamada La destrucción de Jerusalén. Y llega a hablar de todos los detalles donde Jerusalén es destruida por la invasión de Roma. Tienes que leerlo. Tengo bastantes copias. Si leyéramos esto, ha estado ahí por mucho tiempo, hermanos. Porque la otra cosa que tienes que saber para interpretar la Biblia es historia. Y Dios puso a Josefo como testigo para registrar todas estas cosas como testigo. Tenemos que leerlo. Las primeras 6 trompetas del capítulo 8 y 9 traen la invasión de Roma a Palestina. Y entonces procede a invadir todas las ciudades de Palestina una por una, antes de destruir a Jerusalén. Les tomó 3 años destruir las ciudades y les tomó 6 meses, 3 años y medio, destruir Jerusalén. Josefo, el historiador judío, registró toda esta historia. Y yo sé que has escuchado de la gran apostasía hablada en 2 de Tesalonicenses 2 y 3, donde el apóstol habla del final. Y dice, el final no vendrá hasta que... Dice, espérate, el final no llega. Esto es principio de dolores. Dice, el final no llegará a menos de que la gran apostasía. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la rebelión del Imperio Romano
y que el hombre de pecado y el hijo de perdición se manifieste. Y el final era la destrucción de Jerusalén. La palabra griega para apostasía es rebelión. Y cuando el pueblo judío se rebeló ante las autoridades romanas, presionó a Josefo para que fuera gobernador de Galilea y se uniera. Y realmente no quería. Así que se convirtió en gobernante. Pero un judío llamado Juan Escala trajo su propio ejército y trató de atacar a Josefo. Josefo dice que hubo tanta sangre que Galilea se convirtió en roja ciudad. Juan de Escala, este hombre de pecado, este hombre de perdición, llegó hasta el templo como si fuera Dios con su ejército. Y había 3 grupos de judíos usando el templo de Jerusalén como fuerte. Y el libro de Apocalipsis 16 habla que la gran ciudad era dividida en 3 partes. Así que el libro de Apocalipsis coincide con el discurso del Monte de Olivo y también con la historia escrita por Josefo. Todo en símbolos y visiones. Cuando los romanos llegaron a Jerusalén, estos 3 grupos rebeldes listos para pelear contra los romanos se juntaron. No había cómo salir por alimentos. Llegaron al extremo de comer a sus propios hijos. Llegaban a robar. Llegaban a una casa. Llegaban. Josefo habla cómo cocinaban sus propios niños. Terrible. Josefo finalmente se apoya con Vespasiano, general. Toman la ciudad donde Josefo estaba. Josefo y sus hombres tenían este pozo profundo. Vespasiano los encuentra. Les dice que si salgan, se rinden, los dejaría vivir. Bueno, dijeron no. Quedaron solamente Josefo y otro hombre. Se rindieron ante Vespasiano, lo saca del pozo y Josefo profetiza: tú serás emperador de Roma. Vespasiano lo toma y se convierte como traductor, y también para su hijo Tito, porque Vespasiano, después de Nerón y de Galba, que fueran asesinados o cometido suicidio, Vespasiano fue llamado para ser emperador. Josefo tiene este libro grueso de la historia de los judíos en este tiempo, donde redacta todos estos detalles. Así que Josefo, traductor de Tito, traduciendo a su lenguaje, donde los romanos hablaban latín. Las 7 trompetas entonces trajeron este periodo de tribulación, el gran día de la ira de Dios. Y esto es predicho por
Daniel años atrás, en los últimos versículos de Daniel 11 y en los primeros de 12, between the seas and the glorious holy mountain. What was the glorious holy mountain? Jerusalem. And the seas? The Mediterranean. dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Muchos dicen que esta planta iba a ser Roma, iba a traducir, se iba a convertir en Roma. Y en el principio del capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Este tiempo 70 después de Cristo, y nunca ha habido tal tiempo de tal tribulación, porque este fue tiempo mucho peor que la invasión de Nabucodonosor cuando destruyó Israel. Porque ese tiempo termina el pacto. Y estas trompetas también corresponden a la pasión de Cristo. El templo fue abierto. La muerte de Cristo. Jerusalén destruida. Y desde la séptima trompeta corresponde con el acceso a Dios. ¿Por qué la ira fue depositada en Jesucristo si nunca pecó? Porque tomó nuestros pecados. Se convirtió en pecado por nosotros. No hay religión en el mundo tan lógico, tan sabio, que presenta una manera de salvación gratis, que no hay que trabajarla. ¿No es maravilloso? Cada religión tienes que ganártela. No te la puedes ganar. La caída de Adán se asegura de eso. Amén. Así que el velo fue cortado. Lucas lo dice. Y un terremoto. La apertura del templo en tierra corresponde con la apertura del templo en el cielo. Es lo que hizo Jesucristo cuando murió. Cuando el templo en la tierra es cortado, el templo en los cielos también lo es. Apocalipsis 11, en la última trompeta. La última trompeta, repito, no es la venida de Cristo, es la muerte de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Dicen que habrá un rapto. Entonces, ¿de qué trompeta se habla? Porque esta trompeta es muy clara. Está hablando de la crucifixión y de la destrucción de Jerusalén. Ambas tenían que cumplirse para que hubiera redención. Jerusalén tenía que irse. La salvación no por obras, sino por gracia en la fe. Jesucristo pagó el precio. Es ahora gratis. La muerte de Cristo trajo acceso al Santo de Santos. Hebreos 9, 4. Y este versículo es muy importante. Quiero que sea impreso a todos nosotros. Vamos a leerlo.
the temple in heaven. The way to the temple in heaven, the way to God, was not yet made manifest. Manifest, that's a word I had to look up when I was 17 and started reading the King James Bible. I had to look it up in the dictionary. Manifest, it means made plain. The way into the holiest of all was not yet made plain while the first tabernacle Dando was el still Espíritu Santo a entender standing. What was the first con tabernacle? esto que aún no se había manifestado el And the body of camino Jesus. al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie. Both Jesus and the temple had to be destroyed in order to fully Para que reveal se the way revelara to la God. manera, el camino al The lugar way into the holiest santísimo, place was not yet made manifest until number es one, hasta que, Christ número was uno, crucified, Cristo fuera crucificado, y and two, número dos, the temple que el was templo destroyed. fuera destruido. The book of El libro de Hebrews was Hebreos written before the temple was destroyed. fue escrito antes de que el templo fuera The new construido. temple that was destroyed and rebuilt in 3 days was the body of Es el Jesus cuerpo Christ. de Cristo que fue construido en 3 días. The other one El otro will never be rebuilt. nunca será The construido. old temple will never be El rebuilt. último templo nunca será construido porque el nuevo lo ha reemplazado. And to desire that old Y desear este templo temple is to es insult insultar a Cristo. Christ. Stephen was stoned to death for Esteban saying, "Jesus of Nazareth fue will apedreado destroy hasta this la place." muerte por decir que Jesucristo iba a reemplazar este templo y cambiar las costumbres que Moisés había mandado, This was all planned and prophesied in the Old profetizando Testament. lo que había sido dicho en el Antiguo. Unveiling of Jesus El Christ. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. It was not No about es his acerca de su segunda venida, second- it was es about his acerca de first su coming. primer venida. When was his first ¿Cuándo coming? fue su primer venida? When he ascended Cuando and se sat down at sienta a the la right diestra hand of del God Padre the Father Todopoderoso Almighty, and has been ruling y donde ha ever since. gobernado That's desde the kingdom entonces. they were Este es waiting el for. reino que That's se the había kingdom that esperado, came, but he fooled them. They pero thought no it lo was gonna vieron. be a carnal Pensaban kingdom. en un reino carnal. It has carnal results Tiene in the resultados earth. It carnales. has earthly results. He Sí is está ruling. reinando, He's not just no ruling in solamente heaven, en el he's ruling on cielo, earth. está reinando en So el it has tierra. material Sí que results. tiene He is resultados Lord of materiales. Él lords es and King of Señor kings. y Señor, And he has all the Rey de nations gathered reyes, before him. And he's y está separating the separando goats, las the goat naciones nation from the sheep nations. And he's y está judging the haciendo goat nation juicio on how they en treat base his a brothers, cómo his church, his trata people. a su iglesia. That's the Este es el criteria criterio. by which nations get judged. They don't even necessarily have to be Christians. No necesariamente If son they treat cristianos, Christians right, pero también a if they cómo honor hacen what Christians juicio want honored, a su pueblo, they're sheep. los cristianos. If they don't, they're goats. And Y the así goats separa a las get naciones destroyed. And God como promised ovejas, in Isaiah 60 verse como 12, cabras. and he's been doing it ever Lo since. dice en Isaías también y lo The lo nation and the hace kingdom that will not obey you, desde he says to entonces. his Christ, Nación que no te obedezca will be utterly será destroyed. destruida completamente. So all the Sí que todo este humanism humanismo, and the humanism worships man donde as se God. idolatra al hombre como Dios, First revolution donde la is what you primera get revolución when you have revolution, when you have humanism. And their trae values, esto y sus valores, desechando a Dios, abort babies, abortando, and all the y values todos los of valores. humanism. Have those values, you become God's. That nation that has those values become God's enemies. It's real simple. It's not No hard es difícil to be a sheep nation. entender cómo ser Real easy. una nación You know, when John the como Baptist oveja. came and he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at ¿Recuerdas hand." cuando Juan el Bautista habla de arrepiéntete porque el reino Go back está and read what cerca? he said. It was very easy. Y la It gente was responde, not ¿qué debo de difficult. You hacer? didn't have to sell everything and follow. ¿Recuerda cómo responde? Why, the soldier El said, soldado "What pregunta, should we do?" ¿qué debemos de hacer? He Dice, said, "Well, don't charge more than you should. no cargues, no defraudes. That's pretty easy, isn't it? Y es simple, ¿no es así?
And be satisfied with your wages. Don't join the union. That's pretty easy. And so it is. If nations want to be blessed, it's pretty easy. But if they support abortion, Pero naciones que the Lord will apoyen destroy them. la ley de It Dios won't work. han sido puestas They en put esta parte themselves on the wrong side. de naciones Amen. rebeldes. Así que Apocalipsis So the book of es Revelation is the unveiling of Jesus. últimamente la revelación de Jesucristo. Let's stand and pray. Vamos a orar.